Hola amigos, me da mucho gusto recibirlos en este espacio, en este Facebook y también en el canal de Pepe Cruz. Qué bueno que están ustedes ahí en este año 2018. Estamos empezando el año y estamos en una fecha muy importante y muy significativa. Estamos a 6 de enero. La noche del 5 al 6 de enero. La noche de Reyes Magos, que en la Ciudad de México y en la República Mexicana tiene un enorme significado en las tradiciones de la familia, los rituales propios del inicio y el fin del año, los rituales familiares mexicanos, en el inconsciente colectivo mexicano y de toda la cristiandad. Esta noche de Epifanía es de hondo significado. Termina el ciclo de fiestas que comienza con las posadas y termina con los reyes. Y por eso es que hacemos esta transmisión especial, en este doble sentido y sentimiento de una fecha tan importante. Los cristianos, los católicos, los luteranos, los grupos protestantes, los cuáqueros, los pentecosteses, los presbiterianos y todas las ramas cristianas de Occidente festejan esta fiesta con un gran sentido y significado humano. Es una fecha relacionada con los niños, con el niño Jesús y con todos los niños del mundo. Es la fecha de la rosca de Reyes. En algunos países como España, la cabalgata de Reyes Magos, en donde se hace un gran desfile, en donde Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan por las calles en su fabuloso elefante, su hermoso camello y su caballo blanco. Esos son los símbolos asociados a los Reyes Magos. Pero ¿qué representa, qué significa y de dónde viene esta tradición? ¿Y qué es? ¿Cuál es su sustento histórico? ¿Y qué son los magos? Lo que sabemos, y sabemos bastante, es que esta tradición comenzó con el cristianismo mismo, desde el siglo I, desde los comienzos del pensamiento cristiano. Se habla de los magos. Las fuentes que podemos leer, que ubican esta tradición y nos la describen, están en la propia Biblia, en el Nuevo Testamento, concretamente el Evangelio de San Mateo. Y ahí a la letra dice que llegaron 3 magos de Oriente. No dice reyes, dice magos. La tradición, sin embargo, es muy amplia. No es solamente un evangelio el que habla de esto. No es solamente el Nuevo Testamento, sino que hay muchos documentos antiguos que datan del siglo I, del siglo II, del siglo III, que nos hablan mucho más ampliamente de esta tradición. Por ejemplo, en el Evangelio gnóstico o en el Evangelio apócrifo, también se habla de la venida de los magos, de los Reyes Magos. Concretamente en Evangelios apócrifos, en el Evangelio de Pseudo Mateo, aquí se nos habla de cómo eran estos Reyes Magos.
Como ustedes pueden ver, hay muchas fuentes, desde la Biblia y el Evangelio de San Mateo, a otros documentos que son de la época. Estos otros documentos, como los Evangelios apócrifos y los gnósticos, pues datan de la misma época de la Biblia, del siglo I, y nos hablan de esta tradición tan antigua, tan legendaria, tan arcaica de los magos que llegaron de Oriente. Pero, ¿quién les avisó? ¿Cómo supieron? A veces tenemos malos pensamientos del mundo antiguo. Quizá porque no habría radio, televisión, teléfono, celulares, internet, redes sociales. Pensamos que la gente estaba desconectada. Pero no era así. Jerusalén era una gran ciudad santa. Y uno podría pensar, bueno, pero solamente era una ciudad importante para los judíos, el pueblo de Israel, y no para el mundo. A nadie le importaba. Pero no es así. Jerusalén era una ciudad muy antigua, fundada 1000 años antes que el nacimiento de Jesús. Era una ciudad muy vieja, muy antigua, en esa época en que Jesús nació. Y el reino de Israel era muy antiguo, tenía 1000 años también, el reino de Judea y el reino de Israel. Y por lo tanto, era muy antiguo, era un pensamiento muy arcaico, muchos siglos atrás, 1000 años atrás. La comunidad judía se caracterizó en aquella época y en esta por ser una comunidad internacional. Es decir, que el pueblo judío no únicamente habitaba en la zona de Belén o de Jerusalén o de Nazaret o de Galilea, sino que el pueblo judío se había extendido por toda la tierra. Había judíos en España, en Iberia, había judíos en Francia, en Niza, había una enorme cantidad de judíos en Roma, en Grecia, había judíos en Egipto, enormes comunidades en Egipto, y en Cartago, todo el norte de África. Y había comunidades judías en el oriente, en Persia, en Irán, en Mesopotamia, en Babilonia, y muy lejos. Por lo tanto, Jerusalén era una ciudad santa y de migraciones que iban al gran templo de Jerusalén, que se había edificado también 1000 años antes. El templo de Jerusalén se había construido en el año 930 antes de Cristo. El primer templo fue consagrado por el rey David y más tarde continuado en construcción por el rey Salomón. Estamos hablando de periodos que van del 980 al 910 antes de Cristo. Por lo tanto, aunque el templo original había sido destruido 2 veces y reconstruido 2 veces, en la época de Herodes el Grande, hacia el año 40 antes de Cristo, el rey Herodes había edificado el que podríamos llamar el tercer templo, porque había habido 2 antes. Y este tercer templo es donde predicó Jesús. Y es donde ocurrieron los hechos que están relacionados con su vida. Por lo tanto, la tradición de los Reyes Magos es un hecho que ocurre en estos escenarios y en esta geografía. No eran reyes, eran magos. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? La palabra mago en esa época era de connotación muy diferente a la nuestra. Hoy un mago es otra cosa.
Pero en aquel entonces había habido una religión muy antigua, fundada por Zoroastro en Irán, por Zoroastro, que también era llamado Zaratustra. La religión de Zoroastro o Zaratustra se había fundado desde el año 900 a.C. y se parecía mucho al judaísmo porque era una religión que concebía la existencia de un solo Dios, no de muchos dioses, a diferencia de los egipcios o de los griegos o de los romanos, que adoraban a muchos dioses, que tenían muchos dioses. Había otros pueblos, otras sociedades, que adoraban a un solo Dios. Y es el caso de la religión de Ahura Mazda o de Zaratustra. Había una gran conexión entre ambas religiones. El judaísmo tenía una gran conexión con la religión de Zaratustra, el zoroastrismo. Estaban muy conectados. Y por lo tanto, había mucho interés, ya que ambas religiones, el judaísmo y el zaratustrismo, consideraban que vendría un Mesías al mundo. Un Mesías era un representante, un héroe, un enviado de Dios. Un enviado de Dios que nacería para hacer justicia en el mundo, para mejorar las cosas. Un hombre santo que habría de nacer y que sería un enviado de Dios para traer una nueva era de bendición y de redención. Y por esto es que las dos religiones, tanto la religión de los persas, que eran esta religión que fue evolucionando, primero se llamaban zaratustrianos, luego se llamaban maniqueos, por un sacerdote de Ahura Mazda, que era el sacerdote Mani, viene el término maniqueísmo, una religión en que se adoraba a Dios y al bien y al mal. Es decir, el maniqueísmo era una religión basada en que había una lucha en la tierra continua entre el bien y el mal. El libre albedrío era muy importante, ya que los seres humanos podían escoger entre el bien y el mal. Si escogían el bien, servían a Dios, y si escogían el mal, servían al diablo. Como ustedes ven, es un mundo muy unido y las ideas han viajado. En Persia hay judíos. Leemos en el Antiguo Testamento que los persas habían sido una gran civilización que había tomado el judaísmo. En los libros de Esdras y Nehemías del Antiguo Testamento se ve como estos personajes judíos habían sido grandes amigos de los persas y como los persas tenían un gran interés en la religión de los judíos. Entonces, como ustedes ven, el mundo estaba mucho más conectado de lo que pensamos, mucho más conectado. Y el judaísmo era una religión universal, ya que había judíos en todo el mundo. Había judíos en Persia, había judíos en el norte de África, había judíos en el sur de Europa, en el Imperio Romano, por todo el Imperio Romano, y era un mundo muy conectado. Entonces no tiene nada de raro que los persas escucharan la noticia de que en Judea, y para ser más exactos, en Belén, había nacido un Salvador, había nacido un Mesías, un Mesías, y fueron a adorarle. Los persas en particular y todas las religiones de Oriente, al hablar de Oriente nos referimos del este, del Oriente o del este de Jerusalén, el este del reino hebreo, el este del Imperio Romano, estaban muy relacionadas con la astrología. Los persas y los babilonios eran grandes astrólogos. Y la palabra magos de esa época se utilizaba para designar
a los astrólogos. Los magos eran astrólogos que veían el cielo y estudiaban las estrellas y que a partir del conocimiento de las estrellas hacían profecías. Entonces no tiene nada de raro que de Persia hubieran llegado magos, que los había en gran cantidad, y que estos magos sabían que siendo la tierra de Judá una zona de grandes seres sagrados, de profetas y de reyes y de sabios, que ahí naciera un Mesías. Era algo natural, era algo de lo más natural que se pensara que en esa región del mundo iba a nacer un Mesías. Y así estaba anunciado en las escrituras del Antiguo Testamento. Y así se esperaba. Como ustedes pueden ver, el mundo estaba mucho más conectado. Y había comunicación. Y hombres místicos iban del este al oeste y del oeste al este. Entonces, estos místicos, que más que reyes son magos, son sacerdotes de los cultos orientales, se enteran de que ha nacido un Salvador, un Cristo, un ser de luz, un ser superior, un iluminado, el Hijo del único Dios. Y es muy probable que, como dice el documento, tanto el Evangelio apócrifo como el Evangelio de San Mateo, vinieran siguiendo una estrella, ya que ellos observaban el cielo siempre y lo leían. Estos hombres sabios persas leían el cielo y siempre estaban interpretando a través del movimiento de las estrellas los destinos humanos y las profecías. Esto no tiene nada de raro que pudieran haber llegado de Oriente 3 magos, que serían 3 practicantes de la religión de Zaratustra, como eran llamados magos, creyentes en que en la tierra de Judá nacería un Salvador, es decir, un iluminado, un santo. Por lo tanto, esta historia tiene un fondo de verdad. Era común que en aquellos tiempos se viajara en elefantes, había elefantes para viajar. Las rutas de Abisinia que venían de Etiopía, la gente viajaba en elefantes. Había una ruta que se hacía hasta Etiopía utilizando el elefante como medio de tracción, entonces tampoco es algo descabellado. Aníbal, por ejemplo, había usado elefantes para la guerra, pero en la India y en el norte de África había elefantes y se utilizaban para muchas cosas, incluyendo viajes. Entonces no es algo extraño, no es algo increíble, es algo normal, algo natural. Entonces sí podía ser que llegara uno de estos magos en un elefante. El camello era un animal de las caravanas. En el reino de los nabateos, que era la frontera inmediata del Imperio Romano, el reino de los nabateos estaba del otro lado del Mar Muerto. Ahí comenzaba el reino de Arabia, el reino nabateo de Arabia. Y había enormes cantidades de camellos que cruzaban el desierto hacia el oriente, hacia las ciudades de Palmira, desde la ciudad muy bíblica que se menciona mucho en la Biblia, que es Damasco, que hoy es la capital de Siria. Por ahí iban las caravanas de muchos mercaderes y viajeros que iban hasta la India y aún por la ruta de la seda hasta China. Por lo tanto, no es nada raro que fueran a Persépolis o a Ecbatana, que era la capital nueva de Persia, ya que Persépolis había sido destruida por Alejandro Magno en su conquista del Oriente. Todas estas ciudades estaban conectadas y eran comunes los viajes en camello, en caballo y en elefante. No era algo raro, era algo común. Y es muy probable que los magos utilizaran estos transportes para venir a la tierra de Belén, porque se había anunciado en una profecía que nacería un Mesías, es decir, un santo iluminado, un hijo de Dios. Y eso no tendría nada de extraño. La Biblia hace mención de los magos
Y sabemos por documentos del Templo de Jerusalén que era muy común que llegaran magos a el Templo de Jerusalén, así como llegaban sacerdotes del norte de África, de Etiopía y de Egipto, también llegaban de la región de Oriente, de Persia. Estos magos que eran sacerdotes, que veían elementos muy comunes con la religión judía, de las religiones orientales monoteístas, como es el caso del maniqueísmo y como es el caso del zoroastrismo. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que esto pasara. Y no tiene nada de extraño que los orientales pensaran que esta tradición era una tradición real. Creían esta tradición de que había sido anunciado un Mesías por los profetas al pueblo de Israel, que nacería en la tierra de Israel, por supuesto. El caso es que las fuentes nos dan testimonio de que llegan estos magos cargados de tesoros. Obviamente que estos viajeros podían ser confundidos con reyes, porque viajaban con sirvientes, viajaban con enormes recursos, eran dueños de tesoros y no podían pasar desapercibidos porque se movían en caravanas muy numerosas. Cada uno de estos magos podía tener 10 o 20 sirvientes y por lo tanto eran grupos muy numerosos que enseguida se observaban. Era normal que estos visitantes tan distinguidos y de tanto linaje y alcurnia y poder, pues fueran vistos en la tierra de Judea y fueran invitados a ver al rey de los judíos, que era Herodes. Y eso es lo que dicen las fuentes, que cuando estos personajes, estos magos, que se podían confundir muy fácilmente con reyes por su vestimenta, porque iban llenos de recursos, tenían sirvientes, tenían grandes grupos de protección, no viajaban solos, viajaban con escoltas, con soldados, con armas, pues porque eran tiempos difíciles y era la única manera de estar seguro. Entonces es evidente que al llegar a una población, pues toda la gente se daba cuenta, porque venían muy bien vestidos, porque traían mucho dinero, porque venían portando tesoros, y su objetivo era ofrendar esos tesoros al rey de los judíos, que era Jesús. Pues no tenía nada de extraño que fueran vistos, y por lo tanto el rey Herodes fue informado, y según la tradición, y según lo que dice la Biblia y los evangelios apócrifos, los invitó a su casa, y fueron a ver a Herodes, y ahí es donde les dijo, bueno, si ha nacido un Mesías, díganme dónde está y yo iré a adorarle. Cosa que después sabemos que nunca sucedió. Los reyes magos en un principio quedaron en que regresarían si encontraban al niño Dios, siguiendo la estrella, y que le dirían dónde está para que Herodes fuera a adorarlo. Pero obviamente un ángel le dijo a los reyes magos o a los magos que no fueran, porque en realidad Herodes lo que quería era perjudicar al niño y no adorarlo. Esta historia es simbólica. Tal vez no ocurrió tal y como las fuentes lo dicen, pero sí nos habla de un gran simbolismo. Estos místicos de la antigüedad sí eran reales, sí existían. Los magos sí eran reales, sí existían. Había magos y había místicos en toda la región del Medio Oriente y en toda la Persia y la Mesopotamia. Y se tenían estas tradiciones. Ellos realmente pensaban que un Mesías nacería, un hombre santo, y no nada más en Jerusalén o en Belén, no nada más en Palestina. También esta tradición de los hombres santos venía de la India y existía en el Oriente Medio y en Mesopotamia y en el norte de África. Entonces es en realidad una creencia generalizada. Y entonces no tendría nada de extraño que estos grandes místicos con gran poder y conocimiento llegaran hasta Belén a adorar a Jesús, considerándolo el niño santo que había nacido y que era hijo de Dios. Con el tiempo no sabremos más datos precisos, exactos. Algunas de las fuentes nos mencionan a los nombres que no están en la Biblia, los nombres que nosotros conocemos, de Gaspar y Melchor,
no están en las fuentes, no están en el texto bíblico, no dicen los nombres, dicen los magos de Oriente, pero no dice, es que uno es Melchor y otro es Gaspar y otro es Baltasar. Eso viene de los evangelios apócrifos. En algunos sí se mencionan estos nombres, pero básicamente son nombres posteriores y tardíos. El caso es que los magos llegan con oro, con incienso y con mirra, que eran enormemente costosos. Para que ustedes tengan una idea de lo que costaba, la mirra valía 14 veces más que el oro. Es decir, que si yo tenía un peso, una determinada cantidad, 100 gramos o 50 gramos de mirra, costaba 14 veces más la mirra que el oro. Era muy cara la mirra. Y la mirra venía del norte de África y de Arabia. La mirra se hacía en Etiopía. Venía de Abisinia. Y era una sustancia muy cara que servía para curar, era una medicina, pero también era con lo que se embalsamaban a los muertos. Cuando una persona fallecía, se lavaba el cadáver con mirra y la mirra tenía la corteza de árboles olorosos. Despedía perfumes. Con la mirra se hacían perfumes exquisitos. Se dice que cuando alguien se ponía mirra, desde una cuadra se podía oler. El perfume era tan bello, tan intenso, que era fácil oler a mucha distancia la mirra. Se tenía, por lo tanto, como el más preciado regalo. Se escanciaba la mirra, que era pasta, para hacerlo más barata, se mezclaba con aceite y se hacían perfumes derivados de la mirra, pero la pasta de mirra que venía del norte de África, era de Etiopía y de Abisinia, era carísima, carísima. Sin embargo, con un poquito de esta pasta se podía tener un frasquito de perfume, ya que se diluía en aceite, y en la esencia un poquito de mirra podía hacer que un frasco grande de perfume tuviera este olor. La pasta de mirra, por lo tanto, era un precipitado de 14 diferentes plantas olorosas, que eran cortezas africanas de árboles que, como el árbol de la mirra, se precipitaban para hacer esta pasta de este olor tan exquisito. Y por lo tanto, era un regalo de reyes y era algo que no podía tener todo el mundo ni podía pagar todo el mundo. Era muy cara la mirra, más cara que el oro. Y además existía el incienso. El incienso se quemaba y hacía que oliera el ambiente. El incienso también sale de un árbol, es una resina del árbol del incienso, y se quema en carbón y hace que el olor sea exquisito. Y se utilizaba para ofrenda de las divinidades. En los templos se quemaba incienso, como todavía hoy se hace, en los templos cristianos. Se quema incienso en los templos cristianos. En los grandes rituales cristianos se quema incienso. Como vemos, estos son los regalos de los magos que llegaron de Oriente. ¿Qué más sabemos de los Reyes Magos? Bueno, hacia el año 320 de la era cristiana, el cristianismo dejó de ser un culto perseguido y de mártires. El primer siglo, después de la vida y pasión y muerte de Jesús, es muy trágico para los cristianos, ya que sufren persecuciones terribles y son masacrados por sus creencias. Hacia el siglo II, las persecuciones siguen siendo tan vigorosas como en el siglo I, pero ya en el siglo III había muchos cristianos de clase alta convertidos. Y estos cristianos de clase alta empezaron a tener poder y peso político y gran influencia por su dinero y por su poder. Y entonces las persecuciones fueron desapareciendo, fueron siendo menos violentas y menos numerosas. Y hacia el año 320, uno de estos hombres de la clase alta se convierte en cristiano, el emperador Constantino. Y
él declara al cristianismo como la nueva religión oficial del Imperio Romano y del Estado romano. Y en ese momento desaparecen las persecuciones. Al contrario, ahora el Estado romano, en lugar de perseguir a los cristianos, los va a promover. Va a construir catedrales, a construir basílicas, a construir edificios religiosos para consagrarlos al culto cristiano. La madre de este emperador Constantino es Helena de Constantinopla. Y Helena de Constantinopla tiene una gran fascinación por los Reyes Magos. Ella ha deseado toda su vida poder conocer quiénes eran y de dónde venían. Y hacia el año 320 después de Cristo, 315, Helena, la emperatriz Helena, la madre del emperador, hace un viaje hacia la búsqueda de la Vera Cruz, la verdadera cruz, la Vera Cruz. Y entonces llega a Jerusalén buscando rastros de los Reyes Magos y de la cruz de Cristo, de la Vera Cruz. Vera Cruz, la verdadera cruz. Y entonces se encuentra con que los romanos, ahí donde Jesús fue crucificado, en el Gólgota, los paganos, los romanos han construido un templo a Venus, a la diosa del amor, a la diosa Afrodita. Y ahí está el templo de Venus construido por los romanos sobre el Gólgota. Y esto le da mucho enojo, mucho coraje, mucha indignación, se enoja mucho. Y entonces ordena que el templo de Venus sea destruido, quitado de ahí, aniquilado, dispersado, para buscar los restos de la cruz verdadera, de la Vera Cruz. Después de muchos años de trabajo y excavación, se dice que se encuentran los restos de esta cruz. Nadie sabe si realmente eran los restos de la verdadera cruz o cómo lo determinaron, tampoco sabemos, pero la tradición dice que se encontró, aunque no se pueda demostrar en la actualidad, pero eso decían en ese momento. Y entonces ella busca más información sobre los Reyes Magos. Le interesan mucho, le importan mucho los Reyes Magos. Le importan mucho saber en qué lugar de Belén es que nació Jesús y dónde fue y qué se sabe y qué pistas hay acerca de los magos que llegaron de Oriente. Ella ya no pudo ir a Persia, pero todo el mundo le dijo que esos magos venían de Oriente y venían de Persia. Venían de las ciudades de Irán. Y entonces ordenó que una legión de tropas romanas hiciera el viaje siguiendo los rastros y las huellas y los relatos de los magos, y que fuera hasta Irán, a la tierra de los parsis y de los zoroastrianos y de los maniqueos, a buscar los restos de los Reyes Magos. Y antes de morir, Helena de Constantinopla, que hoy es conocida como Santa Helena, pudo ver que las legiones regresaron y que le traían osarios con los huesos de los Reyes Magos, de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Y entonces ella llevó estos restos a Constantinopla, donde permanecieron. Y en la época de las cruzadas, en la época de las tradiciones que vinieron como consecuencia de las cruzadas, el siglo X, XI y XII, cuando se comienzan las cruzadas, uno de los emperadores bizantinos entregó los restos a los caballeros cruzados y estos fueron llevados a Alemania, a Múnich, y están enterrados según la tradición. Tampoco sabemos si esto es verdad o es una creencia, pero los restos de los Reyes Magos están enterrados
en Alemania, en la Catedral de los Reyes, en Múnich. Ahí están enterrados, de acuerdo a esta tradición, los restos de los Reyes Magos. Y ahí son conservados los huesos, los osarios, lo que queda de sus cuerpos. Por supuesto que es una tradición, no sabemos si son los huesos auténticos, no tenemos manera de saberlo, pero bueno, Santa Elena era muy escrupulosa, se cree que ella era muy escrupulosa, muy organizada, y que estos restos son fidedignamente, tal vez, los restos de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. No tenemos la absoluta seguridad, es una creencia y es una tradición, pero esta es la historia verdadera de los Reyes Magos, de la tradición de los magos que vinieron de Oriente a adorar al niño Jesús. Y es importante recordarlo en este día tan simbólico. Pasaron los años y en España el culto de los Reyes Magos fue importante. En la cultura española, el Día de Reyes tenía un gran significado. Se empezaron a hacer hacia el siglo XI unas ruedas de pan, que con los años se convertirían en la rosca de Reyes. Estas ruedas de pan se van a hacer hacia el año 1190 en los reinos cristianos del norte de Iberia, y esto evolucionó hacia el Renacimiento con un pan muy sofisticado hecho de huevo, de claras batidas y de yemas de huevo, y que tiene la filigrama como de una corona, porque si ustedes observan la corona que es la rueda de la rosca de Reyes, es una corona la rosca de Reyes, y así como las coronas están orientadas, están siempre decoradas con piedras preciosas, la rosca es decorada con frutos secos, pero que imitan los destellos de las gemas, de las piedras preciosas de las coronas. Por eso esta decoración tan barroca, tan rica y tan hermosa, porque está representando la corona, las coronas de los Reyes Magos. Y ya en el siglo XVI, XVII, esta tradición que se había desarrollado mucho en España, llegó a México. Y los frailes franciscanos, en los primeros conventos que hubo, los conventos primeros en 1524, los frailes franciscanos, dirigidos por el padre Valencia, que eran 12 frailes, empezaron a construir 5 conventos. Y en estos 5 conventos, los primeros, 1524 a 1530, fueron los primeros 5, Huejotzingo, Texcoco, el de México, ¿verdad? Y el de Chalco, eran los primeros 5 conventos. Ahí se empezaron a hacer estas referencias y estos rituales con la harina traída del trigo de España, que no se conocía en México. Empezaron a hacer estos panes circulares que también se dice tienen una relación directa con la corona de Adviento, con la corona que ponemos, la corona de Pascua. Es como una corona de Pascua. Y empezaron a hacer las coronas. ¿Por qué razón? Empezaron las roscas. Porque los aztecas, el 24 de diciembre, comían al dios Huitzilopochtli en galletitas de pan de maíz. Y entonces, para sustituir a la comida del dios Huitzilopochtli, que era su fiesta el 24 de diciembre, empezaron a hacer las roscas para darle a los niños, en lugar de la esculturita de Huitzilopochtli que los aztecas daban, dar la rosca de los reyes, como un pan sagrado que tiene un enorme simbolismo. Y además le empezaron a dar a los niños aguinaldos. Los aguinaldos eran dulces que a los aztecas, a los niños aztecas les encantaban, porque los niños aztecas no conocían el azúcar, ni el pan dulce. Era algo que había traído España. No se conocía el azúcar, porque el azúcar había llegado, Alejandro Magno lo había llevado a Europa en el año 300 a.C., y lo habían cultivado en el sur de España, en Málaga, y lo habían cultivado en algunas regiones del norte de África, como Egipto. Y entonces el azúcar mezclada con el pan, con la harina, daba un sabor exquisito. Cuando estaba Hernán Cortés en el palacio de Axayácatl,
un día le dijeron que qué le podía regalar el emperador Moctezuma que lo volviera loco. Y entonces le dijeron que lo que al emperador Moctezuma lo volvía loco era el pan de huevo y harina de trigo mezclado con azúcar, que eso lo volvía loco. Le fascinaba, le encantaba, pues como a todo azteca. Ellos nunca habían comido eso. Entonces hicieron una especie de pastel, un batido, y se lo dieron. Entonces los españoles ya sabían que los indios, que los niños indios, tenían una predilección y un gusto increíble por el pan de huevo con azúcar, el pan español, porque eso pues no es mexicano, eso es 100% español. Y entonces le empezaron a dar a los niños un éxito increíble y era parte de la evangelización. A veces la cocina tuvo mucho que ver en el proceso de la evangelización. En estos conventos fortaleza del siglo XVI, los frailes hicieron maravillosas cosas, muy creativas, increíbles, con tal de que los niños se convirtieran a la nueva religión, a la nueva fe. Y entre las cosas que hicieron fueron estas piñatas fabulosas, llenas de papel, de colores, y estos panes olorosos, de gran sabor. El azúcar mezclada con el pan al niño azteca le daba como que una especie de locura, un frenesí, un enorme gusto. Y entonces así surgió la corona, la corona que en realidad no es una corona, sino una rosca de reyes. Y decorada con los higos deshidratados, secos, las frutas cristalizadas también llegaron de España. Es un dulce totalmente español. Y eso a los niños los volvía locos. Y entonces ahí nace la tradición mexicana del 6 de enero con la corona, es decir, la rosca de reyes que parece una corona decorada con frutos secos y de gran belleza porque son rojos, verdes, escarlatas, amarillos, unos colores bellísimos de los frutos secos y la mezcla con el color dorado del pan y la amalgama del azúcar. Todo esto le fascinó desde el siglo XVI a los aztecas y a los mexicanos en general y comenzó la cocina criolla y la cocina criolla del 6 de enero. La gran herencia, el chocolate que es azteca, preparado a la usanza española, no a la mexicana, ya que el chocolate mexicano es hervir el cacao con agua, y en cambio el chocolate español es mezclar el cacao con leche. El chocolate espumoso, pero con leche. Y entonces surge la tradición, en el siglo XVI, de la taza de chocolate hirviente, vaporoso, y el pedazo de pan con mucha azúcar y por lo tanto con mucha golosina. Es algo exquisito al paladar de los niños aztecas y de la gente azteca y del nuevo pueblo que nacía en el siglo XVI. Y ahí comienza la tradición de la rosca de reyes y la tradición, que es totalmente española, de la cabalgata de reyes, que es presentar estos tres personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus atuendos de reyes y supuestamente sus animales característicos. El elefante, que tampoco era conocido en Mesoamérica, y el camello, que llamó muchísimo la atención. Estos animales venidos de lejos y desconocidos en Mesoamérica. Y bueno, ahí nació nuestra tradición de los niños reyes. Y por extensión, a los niños se les daban aguinaldos, que eran dulces, y que después, con los siglos, se convirtieron en juguetes. Los regalos de los niños, que en principio fueron dulces, después se convirtieron en juguetes. Y entonces, por eso, la Noche de Reyes es la noche de los juguetes, en donde el regocijo que sentimos por el nacimiento de Jesús se comparte con el regocijo que sentimos por la alegría que vemos en los niños cuando a la mañana siguiente, el 6 de enero, se levantan y miran sus juguetes y se llenan de alegría. Y eso es lo que representa el Día de Reyes. La felicidad y la alegría.
es lo que los grandes otorgan a los pequeños, así como los reyes otorgaron al niño Dios estos regalos, el oro, el incienso y la mirra. Hoy los reyes nuevos, los reyes modernos, entregan juguetes que provocan esa felicidad y esa enorme alegría de los niños. Bueno, esos son los símbolos de este día, y con esta fecha se cierra el ciclo de los rituales familiares de las familias cristianas en el mundo y por supuesto en México. No coincide en todos los lugares del mundo, ya que nosotros nos regimos por el calendario juliano y hay quien todavía se sigue rigiendo por el antiguo calendario, perdón, por el gregoriano y no por el juliano. Y bueno, eso hace que haya un desfasamiento de una semana y de 10 días, y en algunas iglesias y países se festeja después. Pero en Occidente, en el catolicismo, la fecha es el 6 de enero. Es la fecha del Día de los Reyes. Y la noche del 5 al 6 es la cabalgata de los Reyes y por lo tanto la repartición de los juguetes y la repartición de los regalos. Eso es lo que significa y eso es lo que simboliza esta maravillosa fecha en el corazón de todas las familias mexicanas. Y aquí hay una serie de comentarios, preguntas e intervenciones. Dice Arturo Quintero: hola, doctor Cruz, un saludo para ti, Arturo. Elvi Quintero: hola, gracias, doctor Cruz, por compartirnos. Yo lo hago con muchísimo gusto, muchos saludos. Y también dice Reyes Bonilla: buenas noches, doctor Cruz, qué gusto. Buenas noches, te mando mucho cariño, un abrazo y todo mi corazón. Y ustedes también ahí ponen corazones muy bonitos y deditos y caritas amarillas. Yo les agradezco mucho su presencia. Dice Orquídea González: qué lindo tema, gracias doctor por compartirlo, con mucho gusto. Orquídea, qué bonito nombre tienes. Te mando un abrazo y mucho cariño en este 6 de enero. Y Victoria García Campos dice: saludos, bendiciones, doctor, y gracias por existir. Qué linda. Gracias a ti, Victoria, y todo nuestro cariño para ti. Y Yadi Soto dice: gracias, muchos saludos, doctor, y ya lo extrañábamos mucho. Bueno, aquí estoy. Ya vamos a comenzar el año y vamos a hacer nuevas transmisiones de todos los temas, como siempre, para comienzo de año. Y dice Julieta Torres: bendiciones, doctor Cruz. Gracias, Julieta. Elba Torres dice: abrazos. Hola, Elba, muchos abrazos, mucho cariño. Dice Elba Torres: abrazos, querido amigo. Gran tema, el tema del Día de los Reyes. Gracias a ti, Elba. Y Tania Nieto dice: ya lo extrañaba. Feliz año, doctor. Muchas gracias a ti. Maja Muñoz dice: qué gusto, maestro. Un abrazo por las fiestas decembrinas. Un abrazo para ti por las fiestas decembrinas y un abrazo por el año que comienza para ti. Y Cinderela González dice: yo ya lo extrañábamos. Le mando un abrazo de corazón y con toda el alma. Que Dios lo llene de bendiciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios mío, cuántas llamadas, cuántos comentarios. Dice Alejandra Pimentel: doctor, reciba un abrazo desde Salt Lake City, Utah. Un saludo hasta Salt Lake City, Utah, que es muy frío y hace mucho frío, debe haber mucho calor de hogar allá para poder pasar un día muy bonito de Día de Reyes allá en aquel lugar tan frío. Y desde aquí todo mi cariño para ustedes allá en Salt Lake City. Sofía dice Sofía Sansis: qué gran regalo, gracias doctor, su programa del día de hoy, gracias a ti. Y Julia Martínez: saludos doctor, muchas gracias Julia. Mari dice, Mari Castañeda: hola, es un gusto escucharlo. Y para mí también saber que tú estás aquí, todos ustedes están aquí, me da mucho gusto. Dice Carliux, saludos querido doctor y un feliz año. Muchas gracias a ti, Carliux. Mucho gusto por tu saludo y mucha alegría que me da saber que ahí estás. Elvis Cortés:
Qué gusto escribirle y Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por tantos saludos. Yo les agradezco enormemente todos sus comentarios. Verónica Hernández, un deleite para mis oídos escucharle. Gracias por compartirnos. Un gusto muy grande para ti. Le mando todo el cariño. Carmen Galván, bendiciones para usted, maestro, y gracias por compartir esta deliciosa charla y plática y toda su sabiduría. Muchísimas gracias por sus hermosos comentarios a todos ustedes. Anita Spark, muchísimas gracias, doctor, por toda esa sabiduría. Gracias, Anita. Los tengo a todos en mi corazón. Les mando todo mi cariño y festejen este día con toda conciencia de lo que representa, con todos los simbolismos cristianos y de tradición que tiene, con todos los simbolismos familiares, todo lo que representa para la familia este día, el agasajar, el halagar a los niños de la casa, el darles cariño, amor. Explíquenles el sentido de la fiesta. Además de darles los juguetes, platíquenles por qué. Hablen desde los reyes. Hablen de esta tradición, de dónde viene, qué significa, qué simboliza, qué es y lo milenaria que es. Los miles de años que tiene ya esta tradición, este significado, el significado de la fecha, la unión familiar, el cariño entre los grandes y los chicos, el nacimiento del año, el nacimiento el fin del Adviento y el cierre del ciclo de las fechas, de las fiestas navideñas y su significado. Y esta devoción que la humanidad reconoce en Jesús, que es el portador de la luz y del mensaje. Es el simbolismo de los reyes. Y dice Carmen Galván, una felicitación de cumpleaños a mi madre que lo está viendo. Pues me da mucho gusto que tu madre, Carmen Galván, que tu madre nos esté viendo y que la puedas felicitar por este medio. Nos da mucho gusto ser el medio, el medio de comunicación. Y señora Chuy, como ves, su hija la quiere mucho, le mandamos un gran saludo, un beso, un abrazo, que disfrute usted mucho de este saludo de su hija, de esta felicitación. Qué gusto poder compartirlo. Y muchas gracias por haber estado conmigo. Me voy a despedir, les agradezco la lluvia de corazones, les agradezco la lluvia de deditos azules, la lluvia de caritas amarillas. Gracias por haber estado. Disfruten mucho del 6 de enero en familia, de su simbolismo, de su significado. Abrácense, ámense, utilicen esta fecha y este día cuyo significado y simbolismo es el regocijo de la vida, ni el amor, ni lo que representa el verbo hecho carne, Jesús, el Salvador, y el simbolismo de la inocencia de los niños, la belleza de tener niños en casa, y el significado, la infancia, el periodo más bello, más hermoso de la vida de cada uno de nosotros. Es una fiesta para los niños, pero todos tenemos nuestro niño interior. Todos dentro del corazón tenemos un niño interior, tenemos una parte inocente, una parte hermosa. Vamos a reconocer esa parte hermosa e inocente de nuestro corazón, de nosotros mismos. Todos somos niños y vivimos esta parte de la infancia prolongada y permanente en nuestra inocencia original. Amigos, gracias. Que este día maravilloso de Reyes les traiga cosas muy hermosas, esas que no se compran en las tiendas, sino que son cosas del corazón, del sentimiento. Alegría, paz, felicidad, y mucha salud, mucho regocijo, ganas de vivir, ganas de hacer cosas, proyectos de vida para ser mejores padres, mejores hijos y mejores seres humanos. Gracias, amigos, nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, adiós. Gracias por la lluvia de corazones y deditos azules. Gracias, muchísimas gracias. Comenzamos este año maravilloso, el 2018, y para adelante.
Que estén muy bien, que sean muy felices.